Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Vivimos en tiempos donde en los altares, en los púlpitos, se miran todo tipo de cosas, de las cuales una gran cantidad de personas consideran que por cuanto los tiempos han cambiado, no debe de haber ningún problema. Tratando de tener una alternativa de entretenimiento, de ser más llamativo las cosas, más atractivo, pues se usan una gran cantidad de herramientas que meramente no son eclesiásticas, pero que se usan y que en ocasiones las observamos muy poco. Lo que vamos a escuchar hoy no es muy común, ya que no todos consideran ir y mirar enfocados en lo que Dios dice. Mas, sin embargo, a todos nos es necesario porque los unos y los otros somos responsables delante de nuestro Dios. Bienvenido a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y estamos estudiando el libro de Levítico, el cual hoy vamos a empezar el capítulo 22. Y ya hemos estudiado hasta aquí desde Génesis, versículo 1. Así es que es bueno estudiar la Biblia así para ir entendiendo lo que Dios quiere ir revelando, conforme su voluntad, conforme su instrucción. Sin nunca olvidar que lo que está escrito en el Antiguo Testamento son sombras de los bienes venideros, y que todo lo podemos mirar reflejado en el Nuevo Testamento como la verdad revelada ya por Cristo Jesús y sus apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Dice el capítulo 22, versículo 1 de Levítico así: Habló Jehová a Moisés diciendo, siempre hablando Dios, el instructor es Dios, quien dice cómo, por qué y cuándo, y toda la instrucción la da específicamente es Dios a Moisés. Y dice el versículo 2, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me ha dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Aquí, este texto habla como si estuviera suspendiendo Dios al cuerpo de sacerdotes, empezando desde Aarón y toda su descendencia, porque lo que hace saber es de que tengan cuidado y que no profanen por ninguna circunstancia aquello que ministran, aquello que hacen, aquello que son partícipes por la gracia de Dios y que fueron llamados a ser personas que fueran intercesores como sacerdotes delante de Dios por el pueblo, y que trajeran al pueblo el mensaje de Dios y la administración de Dios. Pero ellos mismos tenían que tener cuidado de que no hicieran cosas que desagradaban a Dios. Entonces les dice, no profanen, no tomen esto a la ligera. La palabra profanar significa tomar las cosas sagradas con una ligereza sin importancia. Así es que imagínate tú, hacer cosas que con ligereza el humano hace en los púlpitos, sin ningún respeto a aquellas cosas que son santas, sagradas, consagradas y aún ungidas por el aceite de la unción, porque es mismo Dios quien las santificó. Pero ¿por qué le está diciendo que no profanen, que no se acerquen? Pues Él va a dar una lista, Dios mismo va a dar una lista de instrucciones. ¿De qué manera tienen que hacer un alto para que no sea profanado
el ministerio, el lugar, las cosas que pertenecen únicamente a Dios. Y dice el versículo 3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo, Jehová. Y les dice, el versículo 3 claramente nos dice que si alguno de los descendientes de los sacerdotes, algún sacerdote, fuera y hiciera algo de lo cual Dios va a decir que no se haga, y en su inmundicia, en su error, va y ministra, debe tener cuidado porque puede ser cortado. La palabra cortado quiere decir puesto fuera, echado fuera del cuerpo. En otras palabras, no podrá ser sacerdote. Es el primer riesgo que se toma, pero hay riesgos mucho más grandes que eso. Mismo Dios lo va a decir. Pero un sacerdote que contamina el ministerio y las cosas sagradas no puede ejercer el sacerdocio. No está listo para eso. Es lo que está diciendo aquí, que no se acerque en su inmundicia. Pero hay una gran cantidad de inmundicias. Entonces Dios va a ser más específico y en el versículo 4 dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, y la lepra tiene relación con el pecado, que tenga una vida de pecado, o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y va a repetir 2 veces la palabra relacionada sexual. Y la primera es el flujo. ¿Flujo de qué? Flujo de semen. Flujo del líquido del semen del hombre. Dice, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Note eso. Si alguien tiene una situación que no corrige o que tiene un problema, relación sexual, debe de parar de ministrar y de comer de lo sagrado hasta que esté limpio. Y luego dice enseguida, el que tocare cualquier cosa de cadáver, o el varón que hubiese tenido derramamiento de semen. ¿Por qué? Porque la muerte, el cadáver, tiene relación con el pecado, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, los sacerdotes, como ya lo miramos en el capítulo 21, no debían de tocar los muertos. Y cuando alguno de ellos tocare a alguno de su familiar, excepto el sacerdote, el sumo sacerdote, pues ellos necesitaban ser limpios y ministrados, y con sus familiares era la única manera que podían ir a contaminarse con la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tiene relación con el pecado y los sacerdotes no debían de tocar. Y la última parte del versículo 4 dice, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen. Aquí hay 2 porciones que hablan con relación sexual. Bueno, si alguien no tiene control sexual, si tiene un descontrol y no sabe controlar sus deseos sexuales, no estamos hablando de que ande de adúltero. Estamos hablando de que tenga un descontrol en su vida habitual sexual. Sea casado o soltero, con aquellas cosas que los hombres hacemos, eyaculando, que puede acontecer y que Dios dice es inmundicia. Si hay descontrol sexual, hay inmundicia. Si
hay algo que uno practica personalmente, autosatisfacción, o mejor dicho, masturbación, que los hombres normalmente no cuentan estas cosas, pero se da muchas de las veces y es una realidad. Entonces, si miramos nosotros el original, dice extraer lo que corra, lo cual significa alguien que lo hace, que se lo auto estimula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está contaminado, hay problemas, no puede ministrar. El versículo 5 dice: o al varón que hubiere tocado cualquier reptil, por lo cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. ¿Por qué? Porque también hay inmundicias particulares. Y se habla aquí de reptiles también, porque hay una gran cantidad de animales inmundos que Dios dice que no se debe tener contacto con ellos. Le dice, recuerden que todo esto es un símbolo de los animales, de las inmundicias del mundo en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, aquí Dios está prohibiendo que si alguien se encuentra inmundo, si alguien tiene una práctica sexual descontrolada, si una persona tiene contacto con la muerte, que es relativo al pecado, pues si tiene contacto con el pecado, que es la lepra, es el símbolo del pecado, no puede ministrar. Si entras, está en peligro, y si está vivo, puede ser cortado o desechado por Dios. Entonces, Dios está diciendo, diles que cuando se encuentren en esta circunstancia, no se acerquen, no ministren, no trabajen en las cosas sagradas. Tienen que purificarse, tienen que limpiarse, tienen que estar listos, como yo les he ordenado. Y la Biblia habla abundantemente en estudios que ya hemos hecho, de que lavados con agua pura. El cuerpo tenía que ser lavado del sacerdote. Entonces, en el versículo 6 dice, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Entonces, estas cosas no son de condenación para una persona. No lo son. Mas, sin embargo, no porque no son de condenación, yo puedo llevarlas a los niveles que Dios quiere. Entonces, ¿podríamos nosotros condenar a una persona por usar un short? Pues no creo que a nadie sea condenado por usar un short. Pero el problema que nosotros tenemos es que ahora queremos ministrar en shorts. O peor aún, en las mujeres que son ministras, en ocasiones en minifalda. Y estamos poniendo lo del mundo en el púlpito, y eso es peor aún. Entendamos que estas cosas que contaminan son peligrosas para el ministro, para el que ministra, que es lo que Dios está diciendo aquí. Aunque hay algunas cosas que ni el creyente común debería de practicar. Pero hay un gran debate y diversidad de pensamientos, que luchamos aún en contra de Dios porque decimos que los tiempos han cambiado. Pero el ministro debe tener una mente conforme a la mente de Cristo, conforme a la instrucción de Dios. No podemos contaminarnos con lo que el mundo dice. Entonces, este respeto del cual Dios está hablando es para el cuidado de ellos, porque si entraban al lugar santo y ministraban en aquellos trabajos que ellos hacían, estando contaminados en las cosas que Dios les dijo no hagan, corrían peligro. ¿Cuál peligro? Bueno, Dios les dice que tienen que esperar hasta ser lavados hasta la noche. Y dice el versículo 7, cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. O sea, pasando el tiempo,
lo primero que vas a hacer es que ya vas a poder comer. Te purificaste, vas a poder comer de las cosas sagradas. Y comer es distinto a ministrar. Empezaban por ser alimentados de las cosas sagradas porque los sacerdotes comían de aquello. Entonces, nosotros tenemos que considerar que de repente un ministro puede estar en un error, en una contaminación del mundo. Podría ocurrir, pero no por eso no es necesario que él coma. Él necesita comer, entonces él lava su vida, está bien ya delante de Dios, su cuerpo está limpio. Si algún asunto sexual ocurrió, hablando, entendamos esto, con relación a su esposa o con relación a su propio cuerpo, él solo. Tenemos que ser sensatos en las cosas que decimos y que entendemos, porque a veces es demasiado tabú el que existe en nuestras vidas ministeriales, de las cuales no se hablan, pero Dios sí las habla en la palabra. Entonces, va a comer de las cosas sagradas, pero aún no está listo para ministrar, porque necesita ser ministrado primero, por eso necesita comer. Eso significa ser ministrada su vida, comer de lo sagrado para que sea nutrido. Entonces, el problema está en que Dios le dice enseguida, dice, no vas a poder comer algo. Dice el versículo 8, mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Entonces, lo que debe de comer aquella persona que estuvo sucio, inmundo, es cosa que le nutra en su santidad, que en la santidad que se requiere. Pero no puede ir y comer cosas que son inmundas. Debe de comer lo que Dios le presenta, lo que Dios le dice que coma, no lo que él quiera, porque por eso habla del mortecino, o sea, algún animal que se encuentra muerto en su propia sangre, y que no fue degollado como Dios ordena en su palabra. Un animal, una oveja que fue encontrada muerta, no la podía comer, ni tampoco una oveja que fuera despedazada por las fieras, no. Tenía que comer las cosas con orden como Dios les decía. No podía comer lo que él quisiera. Y eso tiene su aplicación, porque en ocasiones nosotros hacemos cosas que Dios no nos dice que hagamos. Y es necesario que vayamos y seamos ministrados por Dios para ser nutridos y comer de lo que Dios nos da y no ir a andar comiendo otra vez de lo mismo del mundo. Así es que, porque el peligro de los sacerdotes antiguos era muy abundante. Dice el versículo 9, guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello, no sea que mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. ¿Por qué? Porque si alguien tomaba a la ligera esto, pudiese ocurrir que muera por la presencia santa de Dios. No podía ser introducido el pecado, porque la paga del pecado es muerte y podía morir al instante. Nosotros sabemos que Dios ordenó de qué manera se necesitaba ministrar, y para este entonces tenemos que recordar que algunos hijos de Aarón habían muerto porque hicieron algo equivocado. Y Dios va a hablar de ese asunto otra vez en la Biblia. Entonces Dios prepara a los ministros para decirles qué es lo que no deben de hacer, y también cuando hay un problema en sus vidas, ser ministrados de tal manera que ellos hagan lo correcto, sean nutridos y ministrados y vuelvan a ser reintegrados, porque si no lo hacen de la forma que Dios dice, pueden correr hasta peligro de muerte. Hasta aquí es lo que nos dice la palabra del Señor en Levíticos capítulo 22 del 1 al 9, conforme a los sacerdotes
que vivían en el antiguo tiempo y ministraban delante de Dios. Dirás tú, bueno, ahora es un poco diferente. Pues diferente en ciertos artículos y en las maneras como nos hacemos en ciertas ministraciones, pero la pureza y el principio del fundamento de Dios no es diferente. Si nosotros vamos al libro de Timoteo, a primera de Timoteo, capítulo 6, vamos ahí por favor, primera de Timoteo capítulo 6, pues Pablo hablando a Timoteo le habla claramente. Si vamos al versículo 11, dice bien claro, leemos: Mas tú, hombre de Dios, Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que te comportes de una manera digna, que guardes el mandamiento sin mancha, porque Timoteo es ministro delante de Dios. Y no es lo único que le dice. Pablo le dice, esto es lo que yo te estoy pidiendo para que hagas bien, para que puedas ser realmente aquella persona que tú debes de ser en la iglesia del Señor. Y dice más en el 20:21, ya para terminar la epístola primera, dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. O sea, ¿hay cosas que evitar? Sí. Si Juan, el apóstol, le dice al creyente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿cuánto más el ministro debe de ejercer debemos de ejercer ese principio, esa doctrina? Entonces, la carne se pronuncia en sus obras y el ministro debe de ser persona que tenga cuidado de sí mismo, que es otra de las cosas que Pablo le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque pudiera ocurrir que algo de eso ocurra en la vida de un ministro. Sí, puede ocurrir. De hecho, ha ocurrido y muchas veces. Entonces, Pablo hace énfasis en que debe permanecer en lo correcto para que él sea la persona que Dios respalde a través de las enseñanzas del mismo Timoteo. Y más aún, si tú vas a segunda de Timoteo, que está enseguida, segunda de Timoteo en el capítulo 2, dice claramente en el versículo 1, hablando Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así es que Pablo le dice: tú eres un soldado de Cristo, eres un ministro de Cristo. Tú no puedes andar en las cosas de este mundo, no, porque militas en el ejército de Dios, eres del ejército de Dios. No puedes enredarte con las cosas de la vida que contaminan. No puedes, mas sin embargo puede ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues, amados hermanos, Pablo le da un consejo a Timoteo.
en el capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque el ministro necesita ser ministrado también por Dios. Y el ministro no es una persona perfecta, aunque debemos de ser ejemplos. Hay algunas cosas que pasan en la vida del ministro, de la cual es necesario ser ministrado por Dios. Y el ministro tiene la necesidad de saber en el momento que se encuentra en un error, en algo que está contaminando su vida, para poner en pausa por un tiempo, el tiempo que sea necesario, podría ser corto o largo, y ser ministrado de tal manera que el don de fuego de Dios avive nuestras vidas y seamos restaurados, y aquello que nos contamina, que nos daña nuestra vida espiritual, sea borrado de nuestra vida, sea quitado, y que el Espíritu de Dios nos ministre de tal manera que nos presentemos delante de Dios limpios, delante de Él, para que Él use a los vasos que somos nosotros los ministros. No podemos hacer lo que sea. No es algo correcto. Y el ministro no nada más se refiere a aquel que es pastor. No, se refiere al ministro músico, al ministro en alguna otra área de cantos, de ofrendas. Tenemos que entender, amados hermanos, que no hemos de usar las cosas de Dios con fragilidad, con ligereza. No, hemos de tener cuidado para que Dios se agrade de nuestras vidas. Y así, no estamos hablando de que seamos perfectos, porque aunque vamos caminando hacia allá por la gracia de Cristo y somos llamados a ser perfectos en Cristo, Dios sabe que en ocasiones nos contaminamos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Sino ministrados por el mismo Dios y Señor. Tomar una pausa, tener entendimiento, de tal manera que Él nos ayude con su amor, su misericordia, con su Espíritu Santo, llevándonos a estar limpios y puros delante de Él. Y así, ser ministros, militando bajo aquel que nos tomó por soldado, Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Considera lo que la palabra del Señor dice, porque toda ella es importante. Bendiciones para ti y para tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.